Muchos saludos de respeto para todos ustedes, damas y caballeros, señoras y señores, muy buenos días. Estamos en martes 12 de noviembre del año 2019. En los principales rotativos locales y nacionales resalta la preocupación sobre el hecho de que el gobierno y la CONAIE, por vías separadas, absolutamente distintas, un mes después. Y lo que nosotros hemos referido, la segunda confrontación, se aproxima. Y no precisamente porque han habido motivaciones para que ello ocurra, agravantes si cabe el término, choques, colisiones, sino porque es parte de un diseño estratégico que las inteligencias deben ya haber detectado. Caso contrario, lo que podríamos pensar es que hay una comunión de aspiraciones, hasta en esas ligas de investigación del Estado ecuatoriano. Pero no especulemos y esperemos, siempre advirtiéndonos lo que podría pasar. Martes 12 de noviembre del 2019, el gobierno y la CONAIE por vías separadas, un mes después. Correa y Glass son procesados por cohecho. Hay 587 cartas que sustentarían el delito de cohecho. Cartas, efectivamente, cartas. Porque la fiscal general Diana Salazar acusó en el grado de autores del delito de cohecho a 22 de los 24 procesados en el caso Sobornos 2012-2016. Entre ellos se encuentran el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, los ministros Vinicio Alvarado, o los exministros más bien, Vinicio Alvarado, Walter Solís, María de los Ángeles Duarte, la asambleísta Viviana Bonilla, el representante de Sinohidro y ex embajador en China, Cai Runguo, ahí está bien el apellido, quechua. Sobre María Augusta Espinosa y Yamil Massú, quienes fueron mano derecha de Alvarado y de Duarte, respectivamente, la Fiscalía consideró que son cómplices en la presunta trama de corrupción sobre aportes ilícitos a la campaña presidencial de Correa, a cambio de contratos. Ayer la jueza Daniela Camacho declaró válido lo actuado en el proceso. La fiscal dijo que existe un obstáculo legal, no explicó cuál, que imposibilita continuar sustanciando este caso por asociación ilícita y tráfico de influencias. Tenemos nosotros que anticipar la comparecencia. Me estaba recordando. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos está inaugurando su periodo en estos días, su periodo extraordinario de sesiones en la ciudad de Quito, Ecuador. La comisión aperturó este viernes 8 de noviembre el 174 período de sesiones en el que se abordarán los casos de posibles violaciones en los países miembros del sistema. De este tratamiento queda exento Ecuador por ser el país anfitrión y tratarse de un periodo extraordinario de sesiones, explicó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Sin embargo, no quedaron de lado los acontecimientos que vivió el país a inicios del mes de octubre con protestas de carácter social.
A la inauguración asistió el presidente de la República, Lenín Moreno, el contralor del Estado, Pablo Celi, el canciller José Valencia, entre otros representantes del Estado. También la presidenta de la CID. Ella se llama Esperanza Arosemena. Y también el relator especial para la libertad de expresión, don Edison Lanza, por el lado del organismo internacional. El mandatario resaltó que con la celebración de las sesiones de la CID se marca el reencuentro del Ecuador con la Organización de Estados Americanos, OEA, tras una década de injusto alejamiento, de injusta crítica a la OEA y a la Comisión por parte del gobierno anterior. Moreno también aprovechó para denunciar los actos vandálicos que se registraron durante las protestas encabezadas por el movimiento indígena por la eliminación del subsidio de la gasolina extra y del diésel. Las audiencias van a desarrollarse según este compromiso entre el 11 y el 12 de noviembre. Así dice, como establece el reglamento de la CID. Pero yo tenía también una preocupación respecto al trámite P-103-17. P-103-17. Bueno, mediante este trámite, la Secretaría Ejecutiva de la CID, con fecha 17 de enero, es decir, 2 años después de haber presentado la denuncia, aduce que no es posible dar trámite a una petición instaurada por Eduardo García, por Javier Neira Menéndez, y entiendo que su señor hermano, don Jorge Neira, contra el Estado ecuatoriano. Y es que el 15 de febrero del 19, dicen ellos, enviamos al señor Paulo Abrao nuestra solicitud de reconsideración, argumentando error de hecho cometido por la Secretaría Ejecutiva. Y nosotros abundamos en argumentos jurídicos que respaldan nuestra certeza de que sí agotamos los recursos jurídicos internos. Y solo después de ese hecho nos vimos precisados a solicitar a la CID la demanda contra el Ecuador. Sin embargo, de lo anterior, la señora Marisol Blanchard, secretaria ejecutiva adjunta, nos comunica que tras haber analizado nuestras peticiones, no será posible iniciar el trámite de su petición, nos dice. No hay ningún argumento, señora, que motive esta rotunda afirmación suya, porque hemos demostrado que se han dado graves irregularidades en la tramitación de nuestra petición, repito, de siglas y números P-103-17, pues la Secretaría Ejecutiva parece no haber analizado nuestra solicitud, a la que no le faltan formalidades ni argumentos de fondo. Están explicados, están exhibidos. Esto es lo que dice don Javier Neira. Economista Javier Neira, muy buenos días, muy bienvenido. La cadena Democracia le saluda y le pide que tenga la bondad de esclarecernos este episodio que me parece nefasto para el derecho público. Gracias, don Gonzalo, muy amable, y buenos días a los oyentes de tan prestigiosa emisora. Efectivamente, como usted lo ha resumido muy bien, acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace casi 3 años, porque en el Ecuador el
correísmo, que tenía metidas las manos en la justicia, nos denegó el derecho a una reparación en función de una grave acusación de la que fuimos víctimas hace 13 años, el año 2006. Por eso fuimos a la CIDH y presentamos un extenso documento, un alegato en donde denunciábamos estos hechos y en base a las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos y a todos las normas y disposiciones que regulan el sistema interamericano de derechos humanos, presentamos esta demanda. Como usted lo ha resumido, esa demanda fue recibida, fue analizada y sorpresivamente se nos informó que no cumplía los requisitos porque no habíamos agotado los recursos de jurisdicción interna. Presentamos la reconsideración a la que usted se refirió en la carta enviada al doctor Pablo Abreu, secretario ejecutivo, que todos ellos están en Quito ahora, y explicamos en detalle todos los elementos que habíamos aportado y los alegatos respecto al previo agotamiento de los recursos internos en el Ecuador, que es lo que viabiliza presentar la petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Especialmente el artículo 587 del Código Integral Penal, que establece de manera expresa que cuando se niega por parte de un juez en una determinada instancia esa petición de un ciudadano, en este caso nosotros, esa negativa no puede ser apelada. Y en consecuencia no nos quedaba otro camino que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos hecho una gestión, hemos conversado con la señora presidenta de la CIDH, la jurista panameña doctora Esmeralda Arosemena. Le hemos explicado en detalle nuestro caso. Ella ofreció... Es la señora de Troitiño, ¿no? Sí, exactamente, la señora Arosemena de Troitiño. Ella ofreció estudiar el caso y someterlo a la comisión para resolverlo apegado a derecho. Debo informar, gracias a Dios, debo informar que a finales de octubre de este año, es decir, hace muy pocos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha adoptado una resolución sobre los casos represados dentro del sistema que permite presentar una solicitud para un reestudio de nuestra petición. Y nosotros hemos aportado todos los elementos necesarios para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda dar curso al trámite de esta demanda que busca la reparación de nuestro honor y buen nombre injustamente mancillados. Nosotros hemos establecido a través de nuestro abogado en Estados Unidos, que está aquí en el Ecuador, el doctor David Cordero Heredia, una audiencia con la doctora Erika Montero, que es directora del área de soluciones amistosas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo ese equipo está en Quito por el periodo extraordinario de sesiones al que usted se refirió, y encontrándose en nuestra petición en fase de preadmisibilidad del procedimiento, nosotros esperamos que esta revisión o este reestudio o esta reconsideración, como querramos llamar, que hemos presentado, sirva para que la comisión revise lo actuado por la Secretaría Ejecutiva y nos dé la razón. Nos dé la razón en cuanto al trámite que debe seguir, para que sea finalmente, luego de la admisibilidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica la que tome una resolución respecto de nuestra demanda contra el Estado ecuatoriano. Nosotros no pedimos una reparación económica al Estado ecuatoriano, estamos pidiendo una reparación de tipo moral. Que se reconozca que fue falsa la acusación de la que fuimos víctimas, de que nosotros tenemos derecho a que se respete nuestro buen nombre, nuestra reputación. Ese es el sentido que tiene, y dentro del sistema interamericano que prevalezca lo que se conoce como el principio del derecho a la verdad, que se sepa la verdad, qué fue lo que ocurrió, para que se hayan
infamados nuestros nombres para que se nos haya acusado indebidamente de ser corruptos, cuando la propia Fiscalía ecuatoriana y la justicia ecuatoriana en el año 2012, me parece, ya declaró que esa acusación era falsa, y más bien la Fiscalía pidió que se inicie un proceso para que se determine los presuntos autores del probable cometimiento del delito de asociación ilícita, que es lo que nosotros estamos persiguiendo, que se sepa qué pasó. Eso es lo que nos interesa. Entonces no cabe que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, que tiene como función solamente revisar las peticiones o las demandas para ver si cumplen las formalidades, de que a nivel de la Secretaría Ejecutiva se nos deniegue el derecho de poder lograr justicia. Nos parecería paradójico que el sistema interamericano de derechos humanos no proteja nuestros derechos humanos indebida e injustamente mancillados. Una reparación legal, en una reparación legal no cabe bajo ningún punto de vista una dilación adicional a la que ustedes han sido por fuerza de circunstancias sometidos con un colapso de respuesta. ¿Estoy en lo cierto? Está en lo cierto. Cuando nosotros recibimos la notificación de la no apertura a trámite por considerar supuesta falta de agotamiento de los recursos internos o agotamiento indebido de los recursos internos, nosotros indicamos con lujo de detalles cuáles eran los pasos que habíamos dado hasta llegar a donde llegamos. Y por eso esgrimimos el artículo 587 del Código Orgánico Integral Penal, que es el que impide que nosotros podamos continuar con este proceso. Por eso nos vimos obligados a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como paso previo de llegar a la Corte Interamericana, salvo que también podamos llegar a una solución amistosa entre el Estado ecuatoriano, que es el demandado, y nosotros, que somos los demandantes. Éxitos en la diligencia complementaria, señor economista. Muy buenos días y muchas gracias. Gracias a usted, don Gonzalo, muy gentil, y gracias a los oyentes. Adiós. Bueno, vamos invitando al estudio al señor economista Alberto Acosta Burneo. Esta llamada será, o este contacto, este enlace, será por línea telefónica. El señor economista Alberto Acosta Burneo. Hemos convocado también a nuestro radio estudio al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía, exministro de Hacienda de nuestro país. Y otro economista, igualmente exsecretario del ámbito financiero del Estado ecuatoriano, Carlos Julio Emanuel. Acosta Burneo, Pozo y Emanuel en la cadena Democracia. No al populismo económico. Es un artículo de la revista Vistazo, último número, que ponemos a disposición de todos nuestros amables oyentes. Este esfuerzo de orientación y de análisis es harto importante que ustedes logren conocer, logren establecer dimensiones de realismo y de verdad. No populismo económico no sugiere, exhorta con todo su derecho Alberto Acosta Burneo y dice que las elecciones presidenciales del 2021 están a la vuelta de la esquina y que nuevamente los intereses políticos nos van a conducir a un callejón sin salida. El pueblo no puede seguir viviendo de promesas populistas de izquierda ni de promesas populistas de derecha. El deterioro económico continúa y puede tener consecuencias impredecibles. Esto es lo que nos preocupa para transformar en primer tema de preocupación nacional este rotundo no al populismo económico, que podría afectar especialmente
a los más pobres, a nuestros compatriotas más desheredados de fortuna. A ver, pero analicemos la situación. Empecemos por las mentiras. Las redes sociales son un mecanismo a veces amplificador de falsedades que terminan convenciendo a los incautos. Estos son acertos no míos, sino de Alberto Acosta Burneo. Algunos argumentos buscan exaltar la ira ciudadana. Se perdonó 4.500 millones en impuestos a los banqueros. O los ricos no están pagando impuestos. Otro acto resolutivo o de convencimiento nacional. Otros proponen soluciones insuficientes a la crisis fiscal. No se debe eliminar subsidios ni subir impuestos. Solo se necesita bajar el gasto público. Cobren lo robado. Eliminen la pensión vitalicia de los expresidentes. O bajen el sueldo a los asambleístas. Por el lado económico, estamos en una crisis fiscal, ya que por más de una década se han aplicado políticas incompatibles con la dolarización. El gasto público, dice Alberto, el gasto público excesivo desembocó en el 2014 en un ritmo de endeudamiento insostenible. Y ahora tenemos una brecha fiscal de más o menos, lo conocen todos los economistas entendidos. ¿Sabe a cuánto asciende la brecha fiscal? A 5.000 millones de dólares anuales. 5.000 millones anuales. Pero es que imagínense la cantidad. Brecha fiscal, 5.000 millones anuales. La opción de seguir con el tarjeteo se reduce porque los capitales internacionales están cada vez más nerviosos con la situación ecuatoriana. El riesgo país es de los más altos de la región, solo superado, adivinen por quién, por Venezuela y Argentina, que no son los países modelos pues en la región. La única salida responsable, dice el economista Acosta Burneo, es estabilizar las finanzas públicas antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo lograrlo? Lo ideal sería combinar la eliminación de subsidios a combustibles junto con incremento de beneficiarios del bono de desarrollo humano para los más vulnerables, con una reducción del gasto público y evitar nuevos incrementos de impuestos. Con una reducción del gasto público, evitando nuevos incrementos de impuestos. Lamentablemente, el gobierno se vio obligado a darle marcha atrás en la eliminación de subsidios a los combustibles, reduciendo el ahorro esperado apenas a 700 millones, que ahora deben ser compensados con mayores cargas tributarias, es decir, con mayores impuestos para todos. Y eso no es justo. Y si no corregimos este déficit fiscal y seguimos esperando y esperando que la economía crezca nuevamente por arte de magia, este es el escenario más peligroso, porque cuando se seque el financiamiento va a provocar en el gobierno una cesación de pagos a proveedores, funcionarios públicos, acreedores, inmediatamente seguirá una conmoción social
de gran dimensión que impulsaría al gobierno a buscar mecanismos alternativos para pagar sus abultadas deudas. Estos podrían ser bonos al estilo de los patacones, usados en Argentina durante la convertibilidad o directamente con la emisión de una nueva moneda. Es decir, el asunto es de una gravedad suprema. Gravedad. No olvidemos, nos dice Alberto Acosta Burneo, las advertencias del señor vicepresidente Otto Sonnenholzner. Si retrocedemos, corrigiendo el déficit fiscal, lo único que peligra es la dolarización. La dolarización. No nos dejemos engañar por promesas de campaña. Exijamos que los aspirantes a Carondelet nos expongan claramente sus propuestas técnicas para solucionar la crisis fiscal. No al populismo económico. Ahí se radica esta invocación que hace un economista muy bien formado, de gran espíritu y de gran solvencia ética. El economista Alberto Acosta Burneo, en una columna de opinión, nos dice no al populismo económico. Y por eso pedimos a Carlos Julio Emanuel en Guayaquil, saludándole con mucho afecto al señor economista, también Alberto Acosta en la misma urbe. Estamos en este momento aquí visitados por el señor economista y exministro de Estado, Mauricio Pozo, que quieren comparecer, digamos, a este exhorto, a esta reflexión, a este quizá el último momento de reparación y de concienciación sobre lo grave que sería darle un sí al populismo económico. Estamos en contacto con Carlos Julio Emanuel y también con Alberto Acosta. Carlos Julio, ¿cómo le parece a usted esta preocupación de Acosta Burneo? Muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Bien, yo correcto. Yo tendría que comenzar diciendo que no estamos inaugurando un gobierno. Este gobierno ya tiene 2 años y medio y tal vez un poco más en funciones. Y recién en este momento parece que el gobierno se entera qué significa realmente el que la mesa no haya estado servida en el gobierno de Correa. ¿Por qué nos hemos demorado 2 años y medio para comenzar a pensar en grande? Como dicen en Estados Unidos, Gonzalo, a veces cuando viene una crisis hay que pensar fuera de la caja, dicen out of the box, y no pensar en medidas tradicionales, sino que hay que tomar el toro por los cuernos. 2 años y medio este gobierno lo que se ha dedicado a hacer es a conseguir más deuda y a poner más impuestos. Y no se han tomado medidas trascendentales, excepto la última de la eliminación de subsidios, con la cual concuerdo totalmente, pero creo que fue una medida incompleta, una medida sin acciones complementarias que pudieran haber permitido que la medida se mantenga, porque lo más difícil de una medida no es tomarla, es lograr que se mantenga, y lamentablemente pues este gobierno tuvo que dar marcha atrás, lo que significa que fue una medida mal tomada, una medida necesaria pero incompleta. El Ecuador tiene tareas importantes que hacer en materia económica, pero si bien concuerdo que hay todos los problemas que señala Alberto y que son ciertos, el más grave problema que tiene el Ecuador es que desde hace algunos años no crece económicamente, no tiene crecimiento y por lo tanto no genera empleo y por lo tanto la pobreza aumenta. Es en ese caldo de cultivo que se toma una medida como la de eliminar subsidios
sin tomar medidas compensatorias, lo que produjo una protesta social legítima, que lamentablemente fue desvirtuada por la infiltración de elementos adversos a la democracia, siempre dispuestos a crear problemas. Distorsionaron el diagnóstico. ¿Perdón? ¿Distorsionaron el diagnóstico, tal vez? Esta gente que invadió No, ellos no se distorsionaron el diagnóstico, porque estamos hablando de grupos que están al acecho en Ecuador, o en Perú, en Colombia o en Chile, que se pertenecen justamente a esos populismos de izquierda que han producido pues esos éxitos al revés en materia económica en Venezuela y en Cuba. Ellos no han distorsionado el concepto, ellos simplemente están buscando cualquier excusa para crear problemas y desmanes. Y yo creo que deben ser, por lo menos aquí en el Ecuador, debidamente identificados. Algunos ya están siendo judicializados, porque lo que querían era tumbar al gobierno. No era una acción contra una medida incompleta, era otro el propósito de esas personas. Economista y exministro Mauricio Pozo, ¿esta era una herramienta para terminar con el gobierno del presidente Moreno? De haberse complementado, digamos, con todas las características que está denunciando Carlos Julio Emanuel y que combinadamente nos va a apoyar en la presunción el señor economista Alberto Acosta Burneo, precisamente. Muchas gracias por la entrevista. Mauricio, bienvenido. Saludando a Alberto y a Carlos Julio en Guayaquil. Bueno, el proceso que se siguió en este gobierno fue un proceso que a mi criterio tomó demasiado tiempo para que se tomen cierto tipo de decisiones. Esta decisión de la eliminación de los subsidios, que a mi forma de ver estuvo mal vendida y mal difundida, porque el decreto famoso 883 incluía esto, pero también incluía otras decisiones. Y sin embargo, en la retentiva de la ciudadanía, nadie se acuerda de las otras. Nadie se acuerda que había una intención de bajar el impuesto a la salida de divisas, o que había una baja de aranceles, o que había un aumento del bono de desarrollo humano a 15,000 Pero no faltó compensaciones más nítidas. Y otras más que no estaban ahí, sin duda. Pero lo que voy es que cuando uno toma decisiones en economía, a pesar de que estas sean correctas, porque yo también estoy en la línea de que el tema de los subsidios era una decisión necesaria, pero las adopta a destiempo, y en una coyuntura donde un gobierno está débil y no tiene la fuerza suficiente, termina ocurriendo de alguna forma lo que ocurrió. Y esto obviamente, si lo vemos desde la lectura puramente política y con la fuerza que tienen algunos sectores con apoyo internacional, sin duda se enancaron en ese proceso y buscaban ya un tema mucho más allá que la simple discusión de los combustibles, sino ya alterar el orden público y de esta manera buscar y la estabilidad institucional de la República. Buscar destituir al presidente de la República, y esto lo dijeron ellos mismos, porque estaban llamando inclusive a adelantar elecciones. Correcto. Y una serie de mensajes que iban en contra del mantenimiento del sistema democrático. Así que ese es un poco lo que yo le puedo decir. Sí creo. La marcha indígena, ¿usted cree, pensándolo bien o pensándolo mal, de que fue auspiciado por estos círculos? Bueno, yo no tengo los detalles de fondo. Pero inteligencia militar, pero creo que hubo un cúmulo de cosas. Gubernamental debe investigar. Yo creo que hubo un cúmulo de cosas. En primer lugar, una ausencia de la inteligencia militar y policial, porque si habría existido eso, no se había producido ni había crecido esto a lo que creció. Creo que nadie en el Ecuador podía anticipar lo que ocurrió en el país. Yo al menos no tengo recuerdo haber visto en la ciudad de Quito, por ejemplo, un evento de tanta violencia como se vivió. O sea, realmente fue una situación lamentable y que yo todavía no me quedo tranquilo, Gonzalo. Todavía tengo un sinsabor de lo que ocurrió. Hay impunidad. Y me parece que estamos, como yo el otro día mencionaba, en una suerte de modo avión. Es decir, estamos aquí en stand-by. Este tema, a mi criterio, no se ha acabado. Todavía están estos grupos violentos en alguna
parte de la ciudad y del país descansando ante ante el primer llamado que Pero la reciban, conspiración sigue, nuevamente salir a armar el problema la que armaron. conspiración sigue viviendo. Es una preocupación que también debe envolver tanto a Carlos Julio como a Alberto Acosta Burneo, que pasa a comentarnos respecto de su preocupación. Como está, economista. Muy buenos días, Gonzalo, estimado Carlos Julio, Mauricio. Yo veo con preocupación desde el lado económico, y es el objetivo de mi artículo, es que hay unos objetivos de corto plazo y unos objetivos de largo plazo y que no son coincidentes. El objetivo de corto plazo es el tema político. Estamos ya a las puertas de las elecciones presidenciales. 2021 es ya. Los candidatos, de hecho, quienes aspiran a Carondelet, ya están visitando el país, ya están haciendo anuncios políticos. Y lamentablemente en una campaña lo que prima es tomar decisiones políticas para ganar votos. Esa es una visión de corto plazo. ¿Qué te regalo? ¿Qué te doy? ¿Qué te subsidio? Rechazar todo lo que pueda hacer el gobierno, sea bueno o sea malo, tiene que ser rechazado. Y al final del día, este entorno de donde priman los objetivos cortoplacistas, ganar la elección presidencial, va a retrasar el proceso de corrección económica. El Ecuador está en una crisis fiscal importante y por otro lado tiene un desafío de competitividad tal vez aún más difícil de resolver. Somos un país caro. La economía no va a crecer automáticamente porque pongamos un incentivo tributario o ese tipo de cosas. El problema es mucho más grande. Tenemos precios demasiado altos que no han bajado a los niveles que deben bajar para que vuelva a ser competitivo el Ecuador. Entonces se necesitan medidas profundas. Una de ellas es el tema fiscal del que trato en el artículo, pero para eso se requiere una visión de largo plazo, que lamentablemente es difícil de obtener en una circunstancia en la que estamos preocupados y los políticos están preocupados por llegar a Carondelet de aquí a 2021. Entonces realmente aquí el desafío, y yo creo que viene por el lado de concientizar a la población, en que necesitamos exigir a los políticos que nos den sus soluciones de largo plazo, sus soluciones con una visión de país, de futuro, no las soluciones para los próximos 2 años que fácilmente podría ser, o los próximos 4 años, que fácilmente podrían ser más endeudamiento o medidas creativas para tratar de obviar un ajuste que eventualmente se tiene que hacer. Lo que necesitamos es responsabilidad y visión de largo plazo. La salida responsable, doctor Emanuel, sería estabilizar las finanzas públicas, como dice el artículo de Alberto Acosta Burneo, antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué puede sobrevenirnos, aparte de lo que ya estamos comprobando, una inercia en estos temas, una vuelva luego y un peligroso instrumento de hecho que podría producirse en cualquier momento y dejarnos fuera de contexto, fuera de escenario? Tenga la bondad. Bueno, yo creo, como dice Alberto, un saludo a él también y a Mauricio, yo creo que cualquier persona que quiera llegar a presidir los destinos del país debe tener una idea clara de cómo debe ir a solucionarlos. Esto no es cuestión de llegar a la presidencia y hacer camino al andar. Lamentablemente eso es lo que hemos visto en este gobierno, Gonzalo. Se hace camino al andar. 2 años y medio y recién comenzamos a pensar en que hay problemas que nos deben llevar a eliminar el subsidio a los combustibles. Por supuesto, problemas heredados, pero para eso uno quiere ser gobierno, porque una persona que quiere llegar a presidir los destinos de un país debe estar empapado de cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. Esperemos que los candidatos para el 21 tengan claro que no están entrando en un jardín de rosas, que la situación es difícil y que tengan claro el panorama. Mire, yo voy a hacer una referencia histórica, Gonzalo, si me permite. Desde luego. Ya por el año 1892, Eloy Alfaro escribió un libro que se llamó La deuda gordiana, haciendo referencia a lo que hizo Alejandro Magno cuando se le pidió que desate el nudo gordiano, que nadie lo podía hacer, y le pegó un golpe con su espada y lo desató de una sola. La deuda gordiana llamó Eloy Alfaro a una deuda que Ecuador tenía en esa época, que venía de la independencia y que era impagable.
3 años después se dio la Revolución Liberal y Alfaro fue jefe supremo de la República en 1895. Y en 1896 él declaró la moratoria de la deuda, porque consideró desde el 92 de que la deuda era impagable y que tenía que ser renegociada. La renegoció. Y la renegoció también que a corto plazo capitales extranjeros vinieron para financiar el ferrocarril Guayaquil-Quito. Hay momentos en que uno tiene que pensar, como ya dije, fuera de la caja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para arreglar el problema fiscal? No solamente pues subir impuestos, que es algo impensable en las actuales circunstancias, y en eso yo creo que tanto Alberto como Mauricio estarán de acuerdo conmigo que pensar en aumentar el IVA en estas circunstancias sería catastrófico para el Ecuador. Reducir el gasto. Sí se puede reducir el gasto. Ojalá que desde el presidente de la República hasta los asambleístas y funcionarios públicos estuvieran dispuestos a reducirse el sueldo a la mitad, por ejemplo, como una muestra de que ellos... Como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo, por supuesto. No es que eso va a solucionar todo el problema. Sí. No va a solucionar el problema el que se quite la pensión a los expresidentes y exvicepresidentes que no llega ni a $1 millón al año. Pues es una tontería. Entonces hay que pensar en cosas de mayor... Ya, pero para demostrar este deseo de estabilizar las finanzas públicas, ¿qué otras medidas más contundentes habría que, o ustedes han pensado indistintamente, que podrían aplicarse, parecidas, no pues a la de 1896 con la moratoria, declarando una moratoria? Veamos si Carlos Julio comienza indicándonos cuáles podrían ser las medidas estabilizadoras. Y luego Mauricio Pozo y luego Carlos Julio. Tenga la bondad. ¿Yo? Usted, Carlos. Ya, bien. Mire, yo ya lo estaba diciendo, dando el ejemplo de Eloy Alfaro. Yo digo que actualmente la deuda, tal como está planteada, es una deuda que nos acarrea demasiados problemas y se vuelve impagable. Yo, para continuar o como corolario del artículo de Alberto, diría que una de las consecuencias de seguir con la política económica tal cual, no solamente que le vamos a deber a los acreedores, sino que vamos a posiblemente a tener que enfrentar una moratoria de la deuda. Y lo digo claramente, no en tono alarmista, sino que cuando uno ya no puede pagar, pues ¿qué hace? Deja de pagar, como se deja de pagar a los acreedores de locales del Estado. ¿Y hay que hacerlo con una declaración explícita? Bueno, es que mire Gonzalo, desde hace algún tiempo muchos hemos venido planteando la necesaria reestructuración de la deuda externa para no tener que llegar al punto de que usted tenga que anunciar en un momento dado ya no te puedo pagar, cuando usted puede tomarse el tiempo para reestructurar. Pero este gobierno se ha tomado 2 años y medio. Cuando el presidente dijo que la mesa no estaba servida, ya tenía un problema de deuda. ¿Y qué le aconsejaron sus ministros de Economía? Creo que lleva 3 ministros. Ninguno le ha aconsejado, vea, presidente, hay que reestructurar la deuda. Como algunos le recomendamos al expresidente León Febres Cordero en el 87, cuando se rompió el oleoducto y quedamos sin la posibilidad de exportar petróleo, le dijimos, lo que hay que hacer es dejar de pagar la deuda y explicarle a los bancos extranjeros el por qué Ecuador no paga la deuda, no porque no quiere pagarla, sino porque no puede pagarla y no se puede someter a la gente en circunstancias como esas a que se siga pagando la deuda a través de más impuestos. Ese es el punto. Yo creo que el gobierno debe pensar seriamente en una reestructuración de la deuda, comenzando con la deuda con China, porque es una deuda onerosa, pero no solo la deuda. Diabólica esa deuda. Pero no solo la deuda con China, Gonzalo, porque tenemos también bonos que hemos emitido en los mercados internacionales. En algunos de ellos, si mal no recuerdo, la tasa efectiva llegó al 11% o muy cercano a ello. Ecuador tiene un problema fiscal, sí es verdad, terrible. pero para corregir ese desbalance
ese desequilibrio, una de las variables a tomar en cuenta debe ser la deuda pública. Ok, ¿qué combinamos, economista Mauricio Pozo? ¿Qué podríamos combinar? Digamos, eliminar subsidios a combustibles por otra vía, con otra opción práctica o técnica, incrementar bonos de desarrollo humano, es decir, no incremento de beneficiarios del bono de desarrollo humano. Habría que reducir el gasto público. ¿En dónde? ¿En qué partes? ¿En qué tramos? Evitar nuevos impuestos o nuevos incrementos a los impuestos actualmente vigentes. ¿Cuál podría ser la receta que no roce tampoco experiencias populistas de autoengañarnos, ¿no, Mauricio? Bueno, la corrección de los problemas de estructura de la economía nuestra no es un tema parcial, es un tema que requiere un manejo mucho más integral, mucho más completo, mucho más de mayor cobertura. Ahora estamos hablando del tema fiscal. Y si me permite, ahí usted tiene tres grandes situaciones ahí. La uno es un tamaño del Estado absolutamente sobredimensionado en roles que no le corresponden y que esa situación degenera en déficits fiscales amplios, crecientes, sobre los 5.000 millones estimados para este año y para el próximo también. Segundo, un endeudamiento para agresivo. El próximo año en las mismas condiciones. Lamentablemente, así es, lamentablemente en el correctivo que vimos para la proforma que se envió a la Asamblea, vemos que el déficit no va a ser de 3.300 millones, el déficit va a ser cercano a los 5.000 millones nuevamente el próximo año. El segundo problema, y el tercero es lo que se acaba de comentar, una estructura de deuda de plazo corto en condiciones onerosas que demanda un proceso de reestructuración y de renegociación si vale el término. ¿Eso qué significa? Que si usted quiere bajar el gasto público como una decisión, usted tiene tres rubros sobre los cuales tiene que actuar. El uno es el gasto en nómina, que eso significa un rubro que todavía está lamentablemente lejos de llegar a los niveles que requiere el país. Segundo, el gasto en bienes y servicios. El Estado dispendia recursos en cosas que no tiene que dispendiar y gastar en forma innecesaria. Y el tercero, los intereses de la deuda. En gasto de inversión casi no tiene espacio porque ya se ha reducido al mínimo. Tanto se ha reducido de que la actividad económica también tiene un coletazo por ese lado. Un colapso casi. Entonces, el tema fiscal tiene más o menos esos ingredientes sobre los cuales hay que actuar. Pero como también se mencionó, usted tiene un costo de producción muy alto en el Ecuador. En primer lugar, tiene un costo de financiamiento elevado. Somos un país carísimo. Somos un país caro. Tenemos una estructura laboral obsoleta, caduca, que requiere un cambio y de fondo. Necesita usted una reducción de costos en lo que se llama tramitología con el sector público. Eso a veces se lo deja de margen o de lado y es un tema fundamental e importante. Y el otro, hay una serie de cargas tributarias que impiden el crecimiento y la actividad económica y la inversión. Uno es el impuesto famoso de la salida de divisas, que hay la línea de corrección, pero lamentablemente tanta es la debilidad fiscal que no le pueden bajar a cero de una sola y tienen que entrar por un esquema gradual. El tema arancelario, que algo también se anunció, el nivel arancelario en el Ecuador es del doble de los países vecinos, eso encarece la producción, encarece la actividad económica. Eso en el ámbito, solamente para citar el tema real. El otro es todo lo que tiene que ver con las reformas para que haya sostenibilidad en el apoyo del Estado a la seguridad social. Fíjese, este momento está la debilidad del gobierno, a mi criterio, que esa reforma a la seguridad social quedó en nada, pues, Gonzalo. ¿Quién se va a atrever a tocar ahorita la seguridad social? Que hay problemas financieros, problemas actuariales, problemas de caja, problemas de corrupción, con todo lo que se está viviendo. Lo que buscó es un director general del IES disimulatorio y nada más.
Pues yo no he visto que haya aportado una fórmula y que esté en vigencia la solución. El problema de la seguridad social es un problema, finalmente es un problema fiscal, es un problema social y es un problema político. Y ese tema, por la coyuntura, como menciono, tampoco se lo va a abordar todavía de la forma correcta. Después es el rol del gobierno pero con la comunidad. ¿en qué quedaría el apoyarnos en los recursos del IES o en algún tipo de invento financiero? O sea, lo que yo creo es que ese es un tema que no puede dejarse de lado. Lo que creo que va a pasar es que no van a poder topar, que es otra cosa. No creo que ¿Y por qué no pueden topar porque eso? el gobierno tiene una debilidad política terrible. O sea, fíjese, envía a la Asamblea un proyecto de ley donde hay aumentos tributarios, donde no va a haber el apoyo legislativo necesario. Quiere tomar decisiones en materia de subsidios, ahí se produce el lío que se produce. Quiere reducir el gasto en otros ámbitos, no lo puede hacer por la debilidad política. Viene y el sectores contrarios y del grupo indígena, de los dirigentes, quieren imponer un programa económico. Y algunos exfuncionarios del gobierno de Correa tienen la audacia de enviar unas recomendaciones al proyecto de ley cuando fueron partícipes de todo el desastre que ha vivido este país. Esto es inaudito, pues esto es una cosa de Pero locos. las mismas prácticas se está repitiendo el señor Granda. Bueno, no quisiera reducir el tema a la cuestión de la seguridad social. Yo creo que el tema de la seguridad social pasó por momentos muy complicados. Fíjese, 3 administraciones del Seguro Social de la década anterior subieron en número de funcionarios de esa institución en 25,000. 3 administraciones. 25,000 nuevas personas en la contratadas. época morenista. No, en la época del expresidente Correa, digo. Allá. Que es una barbaridad, pues, Gonzalo. O sea, es no solamente una barbaridad, es una irresponsabilidad. Entonces, claro, todos esos son asuntos que se siguen sumando al problema que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno. El nuevo presidente tendrá que tomar decisiones, como yo decía, el primer día. Okay. Yo recuerdo, si me permite, solo termino con esto. Cuando se inició el actual gobierno del presidente Moreno, recuerde que yo estuve también en un proceso de campaña electoral para esto. Yo le hice llegar al presidente y públicamente lo hice, lo que yo creí que debía contener el programa económico. Y ahí estaba en un esbozo todos los campos de acción sobre los cuales tenía que tomar acción. Y si algo yo insistí en ese documento, es que no se podía demorar. Porque si se iba a demorar no iba a poder tomar las decisiones. Estamos en ese trance. Lamentablemente han pasado 2 años y medio y a estas alturas, con todo lo que acaba de ocurrir, con toda la presión que se tiene... No, como que no funciona. Es que no era una receta, eran decisiones que creo que eran más que obvias y prácticas sobre las cuales tenía que actuar el gobierno, porque efectivamente la herencia que se recibió era muy mala. ¿Qué indicadores tendríamos este momento reducidos? ¿Qué indicadores de peligro? Si hace 2 años y medio tomábamos una decisión aparentemente saludable, ¿qué se habría mejorado? Bueno, eso es lo que quiero preguntar. Yo creo que se habría empezado a corregir el tema, uno de ellos fiscal, es decir, yo no creo que se iba a poder reducir de una sola todo el problema acumulado. Eso también hay que ser realistas, pero creo que sí se podía haber avanzado bastante en temas de deuda, en temas de gasto, en temas de racionalización de ingresos. Yo creo que ahí se podía haber trabajado más rápidamente en el propio tema de los subsidios. ¿Acaso es la primera vez que toman decisiones de subsidios? El 18 de enero del año 2003, cuando yo estaba sentado en el ministerio, también tomamos decisiones de subsidios, pero eran 3 días de iniciado el gobierno, pues, Gonzalo. Cuando uno ingresa en un gobierno nuevo, tiene mucho más fuerza. ¿Y usted tiene una receta, señor economista, para que no se quede solamente en un artículo de opinión, sino inteligentemente, con su vocación de servicio al país? Don Alberto Acosta Burneo tiene la receta adecuada, por lo menos para estos tiempos que ya son de connotación bastante grave. Tenga la bondad. Estimado Gonzalo, enfocándonos en el tema fiscal, yo creo que hay que tomar varias medidas a la vez. No existe una receta única. No es real decir que con el tema de la deuda se solucionan todos los problemas. Falso. No hay receta única. Hay varias medidas que hay que adoptar.
La primera, coincido totalmente que hay que seguir analizando el Estado y ver qué cosas del Estado no son necesarias, porque tiene que haber un ahorro, una reducción del tamaño del Estado. Y eso significa reducir el número de entidades, enfocar los recursos a lo que sí le da un servicio al ciudadano, educación, salud y seguridad. Todo lo demás comenzar a revisarlo. Reducción en la nómina del Estado es otra medida. Yo creo que se debe aplicar una contribución a los sueldos del sector público, porque hay que reconocer que para puestos equivalentes aplican salarios que algunas veces son hasta el doble que en el sector privado. Es decir, hay una cantidad que se puede reducir. Se puede hacer una contribución de 2, 3 días de trabajo, eso ayudaría a reducir el tamaño de la nómina significativamente. Reducción en compras públicas, que va muy de la mano con un Estado que se enfoca en hacer lo que realmente importa y deja de hacer otras actividades. Por el lado del endeudamiento. Perdone, y en la reducción del gasto público, ¿qué otros ingredientes usted introduciría como prohibitivos para de aquí en adelante que no incurra la hacienda pública? Bueno, el Estado tiene que priorizar el gasto, ir a salud, educación, seguridad, hacia allá tiene los recursos. Todo lo demás tiene que comenzar a reducir. Tenemos que quitar toda la adiposidad que existe en el sector público. Entonces eso es por el lado del gasto, para reducción gasto. Es que ponen de pretexto imponiéndonos impuestos adicionales, y eso es peor que la enfermedad. Claro, lo que hay que estar claro es que solamente reduciendo gasto tampoco solucionamos el problema. Exacto. Por eso vamos al segundo grupo de medidas, el tema de subsidios. Hay que seguir focalizando y seguir haciendo nuevos esquemas para lograr focalizar los subsidios, y el ideal es transformar el subsidio a los combustibles en transferencias en efectivo a través del bono de desarrollo humano para quienes más lo necesitan, para garantizar que los más pobres no se vean afectados, que reciban vía transferencia de efectivo, pero que se permita un ahorro, porque al no llegar los recursos y los subsidios a las personas que sí pueden pagarlos, se está generando un ahorro. Entonces hay que tocar el tema de subsidios. ¿En qué consiste el denunciado populismo económico que usted advierte en su crónica de Vistazo? A mí lo que me preocupa es que veo que ya con motivos y con inspiración política se está planteando soluciones que generan aplausos, que generan apoyo del público, pero que no van a solucionar el problema fiscal, porque como digo, no hay una solución única. Necesitamos reducir gasto, necesitamos reducir subsidios, eventualmente también va a tocar revisar ciertos impuestos, y hay que estar muy claros con el tema de la deuda. Lo peor que puede hacer el país es una moratoria a la deuda, porque ese es parte de los problemas que vive el Ecuador. Es un problema incluso cultural, de irrespeto a los contratos. En el Ecuador somos campeones para irrespetar un contrato. Firmamos algo, pero cuando ya no nos conviene, no importa, el contrato se va al tacho de la basura. Y al final del día, de irrespeto a la propiedad privada. Entonces, ¿por qué en el Ecuador no viene la inversión? Evidentemente es por esto, porque no somos serios. No, sí, es bien sabido que todo el endeudamiento se paga con impuestos futuros. Eso ya tenemos que saber los ciudadanos, aprendámonos de memoria. La deuda pública se paga con impuestos futuros. La deuda es adelantar ingresos del futuro. Ha llegado el futuro, es hora de pagar las deudas. Tenemos que pagar las deudas hasta el último centavo. No podemos caer en una moratoria. Eso no significa que debamos de reperfilar la deuda. Es decir, tenemos que buscar los bonos que van venciendo, reemplazarlos por bonos de mayor plazo, que es lo que se está haciendo con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y los multilaterales, y reemplazando por nuevos bonos a más largo plazo. Y por otro lado, con China sí podríamos buscar una renegociación de la deuda en mejores condiciones. ¿Qué planteamiento concreto le podríamos exhibir a la nación china? Yo creo que a China le podemos explicar la situación que vive el país, y en un acto de buena voluntad entre las dos partes, porque tenemos una relación de largo plazo con ese país, buscar que se renegocie la deuda, que se extiendan los plazos, y de esa manera baje el peso que tienen las finanzas públicas. Yo creo que incluso se podría negociar un periodo de gracia, 1 o 2 años de periodo de gracia en ese endeudamiento, para que nos ayuden a salir de este atolladero en el que estamos. Eso se puede hacer con un negociador que se entienda con los señores chinos es indispensable. ¿A quién le ve más o menos con características de persuasión y convencimiento a tan difícil sector de acreedores? Los chinos son complicados a nivel mundial y claro, con el poder que tienen en este momento en el planeta, ellos sacan su mejor partido. Entonces, se necesita un equipo de negociación el más fortificado en experiencia, no en negociar con ellos, pero sí de que conozcan las exigencias más o menos visibles
que ellos nos van a explicitar y las prácticas de cobro que ellos están acostumbrados a ejercitar con países de pequeña dimensión como el nuestro. Estimado Gonzalo, lo que hay que entender aquí es que la relación con China no es solo endeudamiento, es mucho más allá que eso. China tiene importantes inversiones en el país, en sectores petroleros, mineros. Entonces, esta negociación hay que llevarla al más alto nivel y es un tema integral de una relación entre dos países, una relación de largo plazo. Entonces, yo creo que esta negociación tiene que liderarla el presidente de la República porque será al más alto nivel y tener todo el apoyo técnico que se requiere para el tema puntual de la deuda, pero al final del día esto es un tema de negociación entre dos estados que quieren mantener una relación fructífera. Lo que sí quiero aclarar y quiero insistir, el renegociar no implica de ninguna manera una nueva moratoria de la deuda. Es el gran error del país cada 10 años declarar la moratoria. Claro, cuando nos endeudamos, ahí sí somos muy felices e irresponsables, gastamos alegremente, y no nos acordamos que las deudas se pagan vía futuros impuestos. Entonces lo que hay que hacer también, y otra segunda parte que es importante, es limitar esa capacidad de endeudamiento que tienen los gobiernos. Porque los gobiernos del momento de endeudarse están muy contentos y el público aplaude porque hay más gasto, hay más bienestar supuestamente, pero al poco tiempo hay que pagar esas deudas, ahí hay que subir impuestos porque se pagan bien impuestos y ahí ya no nos gusta y decimos ya no queremos pagar. Eso no podemos repetir, el costo de ese error lo estamos pagando vía tasas de interés más elevadas. El costo de financiamiento de Ecuador es de los más altos de la región, solo superado por Venezuela y Argentina, y eso tiene el impacto. ¿Por qué tenemos ese costo de financiamiento? Es justamente porque hemos sido tradicionalmente y hemos sido históricamente malos pagadores. No nos gusta pagar las deudas, nos gusta endeudarnos, nos gusta gastar el rato de pagar, ahí sí que busquen a otro. Carlos Julio Emanuel y Mauricio Pozo, ¿qué contribución ustedes ofrecerían para mejorar una fórmula adecuada que convenza especialmente a nuestros acreedores chinos? Gonzalo, en primer lugar, el planteamiento de reestructurar, reperfilar, renegociar la deuda es algo que venimos haciendo hace algún tiempo algunos economistas. Pero no solamente con moratorias. No. Renegociar y parcial al problema. Porque no he leído el artículo de Alberto Acosta, pero un poco lo que usted leyó al inicio de este programa. Él decía que si no se hacen las cosas como deben hacérselas, vamos a tener problemas con los acreedores. ¿Solo los nacionales? No, yo pienso que podemos tener problemas con los acreedores nacionales y extranjeros. Por eso es que hay que anticiparse, por eso es que no hay que hacer camino a la... Perdone, Carlos Julio, pero estoy recordando, y nos recuerda también en el artículo de opinión Alberto Acosta Burneo, que algunos argumentos hay que recordar. Se perdonó a los banqueros, se perdonó a los ricos que no están pagando impuestos. Eso dicen desde sectores adversarios, digamos, a este régimen. No se debe eliminar subsidios ni subir impuestos, solo se necesita bajar el gasto público, pero ¿en qué sectores? Ahí estamos, creo que, comprimidos. No, mire, definitivamente hay que tomar algunas medidas simultáneamente y esto debe ser hecho dentro de un programa económico coherente, no es una sola medida, son varias. Al presidente de la República le enviamos desde el Foro de Economía y Finanzas hace más de un año una serie de sugerencias que lamentablemente pues no se las ha tomado en cuenta. Muchas sugerencias, pero lo que usted señala, este último punto, permítame hacer una pequeña digresión. Sobre este tema de que se han perdonado deudas a sectores bancarios o a sectores económicamente poderosos, yo creo que la respuesta debe darle el ministro de Economía sacando en los periódicos principales del país, una nota donde dice estos son los sectores que se beneficiaron de esta medida que tomó el gobierno anteriormente y de esa manera acallar a los críticos que hablan de 4.500 millones o de la cifra que fuera. Corresponde al ministro de Economía hacer conocer quiénes son
aquellos que se beneficiaron de esa medida. Bueno, en realidad yo lo que diría es lo siguiente, Gonzalo. Aquí estamos hablando en el Ecuador como que estamos reinventando la economía. Ocurre que la economía se inventó hace tiempo y no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que podamos decir aquí o mañana o cuando usted quiera convocarnos se refiere a cosas que ya se han dicho o ya se han hecho. Yo lo que le recomendaría al futuro gobierno, porque ya no tengo muchas esperanzas en este gobierno, Sí. Al futuro gobierno, a las personas que quieren gobernar este país, que se den una vuelta por aquellos países que han logrado solucionar sus problemas. Por ejemplo, Portugal. ¿Y de qué manera lo han hecho? Lo han hecho a través de, entre otras cosas, reducción de impuestos. Cuando hablamos de la reestructuración de la deuda con China, parece que fuera algo raro, pero ocurre que por lo menos 3 países endeudados con China y también con el ingrediente de petróleo de por medio ya renegociaron con China, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Porque esa es otra cosa. Yo no entiendo por qué, estando China ahora ocupando un importante puesto en la directiva del Fondo Monetario Internacional, no hemos utilizado nuestras buenas conexiones con el Fondo Monetario Internacional para que a través del Fondo Monetario se le sugiera a China que tiene que darle alivio financiero al Ecuador. No se trata de moratoria, es que vamos a llegar a la moratoria si no tomamos las medidas adecuadas, porque tenemos moratoria con los acreedores locales, o ¿cómo se llama el no pagarle a los acreedores locales? No es moratoria, no le estamos diciendo no te podemos pagar, no queremos llegar a una moratoria, pero para no llegar a la moratoria hagamos las cosas bien, reestructuremos, reperfilemos, renegociamos, no importa el término que se use, pero mire, República del Congo, Papúa Nueva Guinea, Jamaica, con apoyo del Fondo Monetario Internacional, han logrado reestructurar sus deudas con China. ¿Por qué el Ecuador no lo ha hecho? Esa es la gran incógnita. ¿Por qué el temor reverencial a negociar con China o a plantearle las cosas de manera diferente a China? ¿Es el gobierno que no quiere o es China que no quiere? Yo creo que aquí hay que tener en cuenta, Gonzalo, algo que es muy importante. Detrás del endeudamiento con China hay una entrega de petróleo hasta el año 2024 que, según ciertos analistas, ciertos periodistas, produce réditos importantísimos para ciertos beneficiarios. ¿quiénes son? ¿Quiénes son? La razón, ¿perdón? ¿Quiénes son los beneficiarios? Bueno, eso es lo que habría que descubrir. Pero denos una pista si es tan amable. No te puedo... ¿Es patriótico aquello? Mire, Gonzalo, hace pocos días en la ciudad de Miami se llevó a cabo un juicio en que se declaró culpable un ecuatoriano, el señor Chadbon Ripalda. Se declaró culpable y en ese juicio quedó claro de que se repartía, y eso está en corte de Miami, se repartía $1 proveniente de las exportaciones de petróleo. Un señor que casi nadie lo conoce, el señor Frank Chadbon Ripalda, se declaró culpable y seguramente va a ser sentenciado por lavado de activos, 15 o 20 años más en Estados Unidos, y ya dio la pista de que sí, efectivamente, se estaban beneficiando a algunos, ya se sabrá en el juicio quiénes son los beneficiarios, pero por lo menos sabemos quién era la persona que estaba repartiendo. Y el señor periodista Fernando Villavicencio sí, nos dice permanentemente que hay $4 de beneficio por barril de petróleo. Entonces, ahí tenemos una razón. En este momento están en operación investigativa de lo que yo conozco. Bueno, a mí me parece que hay que investigarlo, porque no puede someterse al país a mantener una deuda con China y no renegociarla simplemente porque hay un negocio de por medio. Yo no le puedo dar nombres de quiénes son los beneficiarios, porque no los conozco, pero sí le doy el nombre de quien dice que hay $4 de beneficio por barril de petróleo. ¿Qué le parece, Mauricio Pozo, exministro? ¿Qué me parece que Gonzalo? Lo que nos está
Bueno, digamos, tiene que aclararse el tema, tiene que ofreciéndonos como un recurso transparentarse el tema, técnico, negociable, de factibilidad para reposicionar nuestra tragedia. Sí, Porque de eso es se un tema trata. que tiene que aclararse, obviamente, pero si usted me permite, quiero hacer una explicación. La decisión que se tomó hace pocos meses de la remisión, que es lo que llaman el perdón que se le ha dado a los sectores empresariales, no es que esas personas o esas empresas han dejado de pagar sus obligaciones fiscales. El proceso lo que hizo fue condonar intereses, multas y recargos previo el pago del 100% del capital. Es decir, si no pagaban el 100% del capital, no podían acogerse a la remisión de los intereses, las multas y los recargos. Primera aclaración. Segunda, esos procesos estaban en una disputa entre los contribuyentes y el Estado, representado por el SRI. De acuerdo a la experiencia pasada, ese tipo de procesos, aproximadamente un 50% gana el Estado y un 50% el sector privado. Entonces no se podía decir que se ha dejado de recibir recursos por X cantidad cuando no se sabe cuál iba a ser el desenlace de esas disputas. Como digo, puede ganar el Estado en unos casos y puede ganar el contribuyente en otros. Entonces esto es de alguna manera una irrealidad pensar y decir, ¿saben qué? Saquemos de ahí la plata para no hacer los correctivos que la parte fiscal requería. Eso suena bien y en el papel aguanta todo, pero en la práctica no se podía hacer. Ahora bien, lo que se está mencionando efectivamente demanda que ojalá el gobierno, yo le veo, como decía, en una debilidad muy fuerte, y ojalá el gobierno no se deje de alguna manera imponer más cierto tipo de decisiones, porque si vamos a seguir del susto y que porque si hago esto me van a caer encima y si hago esto otro también me van a caer encima, no se va a hacer nada, pues, Gonzalo. Y lo que va a pasar es que si no hacemos nada, la única válvula de escape para poder flotar hasta el siguiente gobierno, ¿cuál va a ser? La deuda. Es lo que va a pasar, o eso podría estar pasando. Si yo no bajo más el gasto, si yo no hago el tema de los subsidios, si no manejo el tema impositivo, y si no hago nada de nada, porque donde tope alguien va a reclamar y donde tope algún relajo va a haber, eso quiere decir que el país va a seguir de alguna manera la inercia del proceso y como hay cosas que hay que pagar y no va a haber la plata suficiente, van a tener que entrar en un endeudamiento adicional. El rol del Fondo Monetario probablemente va a ser un rol político de apoyo al Ecuador. No estoy claro si va a haber los desembolsos previstos en el programa original. Híjoles. Eso yo no sé si eso se va a dar en la práctica. Recuerde que el segundo desembolso todavía no se produce. Así es. El gobierno le está apostando a los dos desembolsos en diciembre. Ojalá reciba, pero no hay ninguna claridad sobre ese tema, porque en el tema tributario, como decía, hay problema en la Asamblea. En el tema de subsidio de los combustibles, hay problema con los sectores que se sienten afectados. El tema de buscar reducir la nómina, no lo van a hacer por la debilidad política. Entonces estamos a foja cero, pues. ¿Usted no aceptaría ser cirujano de esto? Pues yo ya cumplí mi rol en su momento. Pues. Además, yo no participo de una serie de decisiones que se han adoptado claro. y lamentablemente han dado lugar también a tener una secuela como la que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias, señor economista. Muchas gracias, Carlos Julio Emanuel. Agradecidos, como siempre, con Alberto Acosta Burneo. Economista, tal vez como dueño de la temática, ¿alguna sugestión de mayor peso, un exhorto o una recomendación para el señor presidente Moreno, que también puede decir, o deben haberle dicho, vea, presidente, esto no tiene solución. Usted simplemente hágase el quite y deje al que viene. Eso también me parece que sería trágico. No sé qué le parezca a usted, Albertito. Yo quisiera hacer un exhorto a los oyentes a que no se dejen engañar. No se dejen engañar con esos argumentos de no se ha cobrado impuestos a los ricos, ha perdonado a los banqueros, que cobren lo robado. Todo eso al final del día son pretextos
para enardecer a la gente y para no hacer el ajuste fiscal que se debe hacer y que es inevitable. Por otro lado, también quiero que estén conscientes que la salida del problema fiscal es compleja, que no hay medida única, no hay receta mágica, y lo peor es no hacer nada. Ese es el peor de todos los escenarios. Hay que tomar un conjunto de medidas que pasan necesariamente por reducción de la nómina del sector público, reducción de las compras del sector público y del tamaño del Estado, reducción de subsidios, revisión de impuestos y renegociación en la deuda. ¿Qué importan las palabras? No es lo mismo una moratoria que una renegociación y un reperfilamiento. Hay que ser muy cuidadosos con esas palabras para no caer en conceptos que nos puedan llevar a una situación peor que la enfermedad que queremos curar. Tenemos que honrar nuestras deudas, siempre buscando el beneficio del país, pero no incumpliendo contratos. Entonces, la salida, este momento, y lo responsable del gobierno actual, que ojalá que siga tomando las medidas, que la debilidad política no lo inmovilice, y lo responsable de los candidatos que llegan a Carondelet, no es pasar sus 4 años, que no piensen en esos 4 años que pueden querer pasar cantando y bailando, por ejemplo, sin pagar las deudas, con una moratoria. Eso sería un escenario catastrófico para los ecuatorianos. Sí. Necesitamos estadistas que que piensen en el país de los próximos 20, 30 años, del país de nuestros hijos, y que tomen medidas para construir ese país, y no medidas para tener una presidencia de 4 años relativamente exitosa, o al menos sin problemas. Hemos ubicado y tenemos el documento, o por lo menos el reporte, en nuestro archivo internacional, esta autodeclaración de sentirse culpable ante las autoridades de Norteamérica en el caso del soborno a Petroecuador, el ecuatoriano estadounidense Frank Roberto Chad-Boon Ripalda se declaró culpable en una corte de Miami de participar en un esquema de lavado de dinero y soborno a exfuncionarios de la estatal petrolera ecuatoriana, según documentos judiciales a los que la agencia española EFE tuvo acceso el lunes 14 de octubre del 19. Chad-Boon Ripalda fue acusado en abril del 2018 junto con José Larrea de lavado de dinero, violación y conspiración para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero y conspiración para cometer lavado de dinero. Chad-Boon se había declarado no culpable y su juicio estaba programado para comenzar el martes 15 de octubre. Sin embargo, documentos judiciales muestran que el pasado viernes se ha declarado culpable del cargo de conspiración para cometer lavado de dinero ante la jueza Marcia Coque, me parece. Chad-Boon, de 42 años, tiene programada la audiencia de sentencia el próximo 18 de diciembre y podría estar enfrentando hasta 20 años de prisión. Aquí tenemos el expediente correspondiente. Lo hemos guardado. Señoras y señores, volvemos. Calidad, innovación, completamente democracia.